Doulos, aprendiendo a servir al Señor. Les decía que vamos a empezar esta nueva serie de aprender a servir al Señor. Acabamos de terminar un congreso poderoso de alabanza y de adoración, donde estuvimos hablando sobre las intenciones del corazón, los motivos del corazón, el corazón del adorador, y aprendimos en todo este congreso lo importante, ¿verdad?, de las intenciones, de cómo trabajamos nosotros. Pero la adoración no solamente es cantar, no solamente es tocar un instrumento o levantar las manos. La adoración tiene que ver en muchas áreas de nuestra vida. Adoramos a Dios en nuestro trabajo, adoramos a Dios cuando hacemos buenas obras, porque la Biblia dice que fuimos creados para buenas obras. Cuando hacemos alguna buena obra, estamos adorando el nombre del Señor. Cuando nuestras actitudes son las correctas, es decir, que honramos el escrito está, hacemos lo que dice la Biblia, a pesar de que no quisiéramos, porque hay veces que no queremos hacer lo que la Biblia dice. ¿Les ha pasado a alguno? A veces, ¡ay, qué chocante es que la Biblia diga esto y tengo que hacerlo! Y a pesar de eso, cuando hacemos lo que la Biblia dice, estamos adorando a Dios. Y otra manera de adorar es sirviendo. Pero la pregunta es, ¿cómo servimos? Porque Dios mira las intenciones del corazón. Entonces, a veces nuestra manera de servir no es la correcta, o nuestro corazón no es el correcto delante de Dios, y la ofrenda que le estamos dando pues llega contaminada, llega sucia. Y es mi obligación enseñarle lo que la Biblia dice del servicio. Por eso es que le digo, es incómoda para mí predicarla, y sé que va a ser incómoda en algunas veces para algunos de ustedes en ciertas áreas. Pero quiero decirte algo: si de pronto sientes como esa la dijo por mí, me vio, o por lo que sucedió, o por lo que le dijo, que me dijeron, te voy a dar un anticipo. No eres el único que está en esa situación. Hay muchos que estamos en el mismo proceso. Y si sientes que te llega, pues tómala, tomémosla y corrijamos lo que tenemos que corregir. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? En Marcos capítulo 10 se encuentra este momento poderoso donde van los discípulos caminando, y en su caminar pues se sienten ya todos poderosos, ¿verdad? Porque los han insultado, y ellos dicen, ¿qué quiere, Señor, que hagamos descender fuego? Y van empoderados en el mal sentido de la palabra. Y en eso se acerca la mamá de dos de ellos, se acerca con el Señor Jesús a hacerle una petición, y les dice, oye, y era la tía en la carne de Jesús. Le dice, oye, pues manda que mis hijos se siente uno a la derecha y otro a la izquierda, porque ellos estaban malentendiendo el reino de Dios. Ellos estaban pensando que el reino de Dios se trataba de posiciones, de lugares, de jerarquía, ¿verdad? Como el mundo lo entendía y como actualmente el mundo lo entiende. Al mundo le interesan mucho las jerarquías, le interesa mucho el nombre. Yo soy el licenciado, contador, doctor, maestro, pastor, casi querubín, fulano de tal, ¿verdad? Y hasta con orgullo, no, dime. Y de repente hay títulos que más bien son no un llamado, sino un título, ¿verdad? No, yo ya no soy pastor, yo ya soy apóstol. Y el nombre nada más como que te diera jerarquía. Y estos discípulos están en las mismas. Están buscando las posiciones, están buscando las jerarquías y el reconocimiento. Y entonces en el versículo 42, el Señor les da una lección a esta petición que ellos hacen, y les dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones
se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Les está afirmando. Ustedes saben que eso sucede. Los gobernantes, ¿cómo se ponen sobre las ciudades, sobre las personas, sus subordinados? ¿Qué es lo que hacen? Se enseñorean y hasta abusan de ellos. Pero vean el versículo 43. Pero no será así entre vosotros. ¿Por qué? Porque entendía el corazón de ellos, ¿verdad? Uno decía, a mí ponme de diputado y a mí ponme de senador. Yo quiero esta curul, yo quiero esta posición. Y les dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? A ver, dígalo fuerte, interactúe conmigo, no me deje solo. Será vuestro. ¿Cuál es el llamado a los discípulos de Dios? Ser servidores, ¿verdad? Ustedes van a ser llamados servidores. Y desde aquí se empieza a poner desafiante la cosa. ¿Por qué? Porque en el mundo, como está diciendo, en el mundo esto es todo lo contrario. Yo soy cabeza y no cola, ¿verdad? La Biblia dice, yo soy cabeza y no cola. Y sí es cierto, pero hay que entender cómo soy llamado a ser cabeza. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ustedes no, ustedes van a ser servidores. Y si quieres ser el primero, es decir, tener preeminencia, entonces, ¿qué dice? Serás siervo, no de uno, no de dos. Vas a ser servidor ¿de quién? De todos. Y nos da el por qué. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué es esto? Porque si el Señor Jesús, a quien nosotros somos llamados a seguir, a imitar, a quien nos tenemos que parecer, nos puso el ejemplo. Él fue un servidor. Entonces ustedes, mis discípulos, son llamados a ser servidores. La palabra que ocupa aquí para servidor, para siervo, es la palabra doulos. Por eso es que la serie se llama así, doulos, que significa un siervo o un esclavo. Estas palabras son duras y yo no quiero entrar en la controversia de que si la Biblia y Dios estaba de acuerdo con la esclavitud. Si tienen dudas, ahí en YouTube hay una serie de Éxodo de Éxodo, donde estuvimos estudiando todas las leyes y ahí aparece la ley de los esclavos y te vas a dar cuenta cómo la manera en la que Dios mandó a sus hijos en un tiempo donde la esclavitud era normal, no era mal vista, cómo Dios siempre protegió a los servidores, cómo siempre Dios estuvo en un equilibrio. Y es más, tanto así que en el Nuevo Testamento, para los historiadores no cristianos, cuando escribían, decían, qué raro es ver que un amo, un jefe, tiene a su esclavo, a su servidor, que en su hacienda trabaja, va, viene, hace todo lo que le dice, pero el domingo en la reunión se sientan juntos, comen juntos, adoran a Dios juntos como si fueran iguales. Entonces a los historiadores de ese tiempo les causaba pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque es algo que la Biblia enseña, las leyes, las conductas de cómo deben de comportarse. Por eso no quiero entrar ahí, sin embargo te animo a que te metas a estudiar eso. ¿Qué significa doulos? Aquel que está subordinado y completamente a disposición de su amo, un esclavo. Se encontraba en una posición permanente de servidumbre bajo la ley romana y era considerado propiedad del amo. Así se consideraba. Si yo tenía un esclavo, se consideraba de mi propiedad. Y había amos tan crueles que si el esclavo no hacía lo que tenía, cuando tenía, como debía, había amos que podían matarlos,
que podían lastimarlos, que podían abusar de ellos sin tener ninguna retribución de la ley. ¿Por qué? Porque eran parte de su propiedad. De esa manera se veía el doulos, el esclavo. En Éxodo capítulo 21, versículo 1, está esta ley que les comento. Y esto es lo que estableció Moisés y les dijo: estas son las leyes que les propondrás. Si compras un siervo hebreo, 6 años te va a servir, mas el séptimo saldrá libre de balde, o sea, sin ningún cargo. 6 años te va a servir y en el séptimo año ese esclavo ya no te pertenece, es libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él, porque en ese tiempo, pues como eran de mi pertenencia, entonces llegaba la familia y decían: ya te quieres ir, vete, pero se quedan tus hijos como mis esclavos. Se queda tu mujer como mi esclava, así que tú si quieres vete, porque eran así. Pero Dios dice: no, si entró solo, solo, pero si entró con familia, su familia se va con él. Para que vean ustedes cómo Dios protegiendo esto que en ese tiempo, nuevamente lo repito, era algo normal en todas las sociedades, pero era un abuso, no así en medio del pueblo de Dios. Verso 5, Éxodo 21, 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Este siervo que decía: yo estoy bien, mi amo me trata bien, no me trata mal, vivo mejor que si me voy a otro lugar, que si hago otra cosa, estoy cómodo con él, me quiero quedar. Entonces le ponían un arete, eso significa, le horadaban, le hacían un hoyo en la oreja, le ponían un arete, y cuando le veían esto, significaba que era un siervo por amor. Un siervo por amor. Es decir, yo decidí ser su siervo. No me obligan, no estoy a la fuerza. Fue una decisión que yo tomé. Y esta figura del doulos por amor o del siervo por amor es la figura que tomamos los que amamos a Dios. Le amamos y le servimos a Dios no por una obligación, no porque nos vaya a caer la maldición de Tutankamón, no porque es que me obligaron y que yo tengo que hacer esto y que tengo que servir porque si no me voy a ir al infierno. No sé de dónde sacaron eso. No. Un cristiano, un hijo de Dios, tomamos la decisión de servir a Dios. ¿Cómo? Por amor, porque yo decido ser tu siervo. Ese es un doulos. Ahora vamos a la carta de Colosenses, porque ahí nos da las instrucciones que debemos de seguir como servidores. Recuerde, estamos aprendiendo a ser servidores. Y en Colosenses, que es una carta, algunos la consideran una repetición o un adherido a Efesios, que Efesios son la conducta cristiana, cómo nos debemos de comportar. Si tú quieres saber cómo debe de comportarse un cristiano, lee la carta a los Efesios y te va diciendo: tienes que hacer eso. Si eres soltera, te dice cómo comportarte. Si eres viuda, te dice cómo comportarte. Si eres viudo, si eres dueño de una empresa, si eres rico, si eres pobre, si eres papá, si eres mamá, lo que sea, la carta a los Efesios nos da las normas de cómo debemos conducirnos. Ahora Colosenses hace lo mismo y nos dice en el capítulo 3, verso 22, la conducta que tenemos los doulos por amor, los siervos por amor. Dice así: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque a Cristo es a quien sirves. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, pero no hay acepción de personas. Y estos son los principios que nos pone para nosotros como servidores. Y quiero meter en este paquete de servidores a los servidores de la iglesia. Por eso les decía ahí en internet, si tú eres un servidor en tu iglesia o perteneces a Puerta de Bendición y conoces otros hermanos que están sirviendo, mándales este link, que se conecten, porque esto nos va a dar las directrices que se establecen por lo menos en esta iglesia. Por lo menos aquí va a ser el código de conducta que debemos de tener todos los que servimos a Dios. ¿Y por qué les digo eso? Porque está escrito en la Biblia. No voy a decirles nada que no esté escrito y que no sea de bendición para nosotros. Y el primer concepto para servir, no me acuerdo cómo se los puse allá, principios para servir a Dios. El primero es obedecer. La obediencia. La obediencia. ¿Por qué? O les voy a decir, cuando ahí les pasé unos slides, no sé quién esté, para que estén atentos y los vayan poniendo, por favor. Vamos a empezar por cuándo no obedecer, ¿no? Que es, nos va a ilustrar cuándo sí obedecer. ¿Cuándo yo puedo negarme a que me den una instrucción de lo que tengo que hacer? Bueno, cuando te pidan que violes una ley. No obedezcas. Si alguien te está pidiendo que rompas una ley, si el pastor o el coordinador, el encargado te pide que rompas una ley, algo así como no le digas a nadie que pasó esto, o mira, vamos a decir esta mentira los dos para que no se vea así, para que no pase esto. Ahí no obedezcas, no tienes que hacer, no cometas el pecado junto con la otra persona. No estás obligado a hacerlo. O si lo que te está pidiendo es contra la ley, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, tengo la llave del alfolí. ¿Qué te parece si nos vamos 50-50, ¿no? O nada más esto para el pasaje y después lo pongo. Ahí no estoy obligado a obedecer. Pero va a haber veces que te van a pedir que hagas algo, a lo mejor no te guste, a lo mejor no fue lo mejor, pero hazlo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Colosenses 3:22. Siervos, obedeced, ¿qué? En todo, en todo. No pongas en riesgo tu integridad. No pongas en riesgo tu salud. Si la indicación que se te da atenta contra tu salud o la integridad, no lo hagas. Estás exento. Pero si no atenta contra tu integridad, se me lengua la traba. ¿Por qué no? Ay, es que no me gustó que me lo pidiera a mí. ¿Cuál es la indicación que dice la Biblia? Hazlo en todo. Y hace aquí un comentario y dice: a vuestros amos terrenales. La palabra terrenal es la palabra que se traduce como carnales. ¿Por qué? Porque aquí es donde podemos decir: si fuera espiritual, lo obedezco, pero es carnal. Pero no es me pide este hermano que ni ora, ni viene o ni hace y me dice que haga esto. ¿Por qué me dice él? Que me lo diga otra persona, que me lo diga fulano que sí es espiritual o lo que sea. Si te lo están pidiendo,
dice la Biblia que tienes que hacerlo. ¿Por qué? ¿Porque es mi obligación? No, pero sí. No, nadie está obligado. A nadie le ponen un arma, ¿verdad? Y le dicen, tienes que hacerlo. Y ¿saben qué? Dirigir en una iglesia todavía es muchísimo más difícil. Porque en un trabajo secular, si tú no haces lo que te dicen que hagas, ¿qué pasa? Dice esta frase en inglés, you do it my way or highway, ¿no? ¿Lo haces a mi manera? O la puerta está muy grande, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y te dicen, vas a seguir esto y vas a decir, no lo haces, pues hay este castigo, hay este castigo. Pero en un lugar donde todo es por amor, en un lugar donde no estás recibiendo un salario, en un lugar donde, ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, aún así, por amor, ¿a quién? A Dios. Miren lo que dice la carta de Pedro. No pierdan Colosenses porque ahí vamos a regresar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 18. Dice así. Estoy leyendo una versión 60 que tiene un vocabulario muy antiguo y es válido hacer la transición a nuestro vocabulario. Porque si yo hablo de siervos porque ya lo hemos suavizado, ¿no? Ay, el siervo de Dios, como si fuera algo así muy pipiris nice. Pero siervo significa un sirviente, ¿no? Y la Biblia usa esos términos: siervo, sirviente, esclavo. Y por ejemplo, este es criado, que es la traducción que se dio en ese tiempo para el contexto que se tenía. Pero podemos hacer la transición a nuestro tiempo para cualquiera que sirve, que trabaja. Y no, a mí nadie me va a decir. Mira, la Biblia dice que todos tenemos una gloria sobre nosotros. Todos tenemos a quien rendirle cuentas. Yo soy mi propio jefe. No es cierto, no es cierto. Siempre vamos a depender de alguien que nos diga, que nos dé instrucciones de cómo hacer y qué hacer. Y dice, criados, estad sujetos, ¿con qué? O dice, estad con sujeta, con todo enojo. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Qué me habla de la obediencia? ¿Qué me dice de la sujeción? ¿Por qué? Porque podemos, entre comillas, obedecer, pero al mismo tiempo faltar al respeto. ¿Cómo podríamos estar faltando al respeto? No, es que yo soy bien honesta, es que yo me hizo enojar, me hizo esto. La Biblia enseña que nuestra sujeción debe de ser con todo respeto. Y mire por qué, dice, no solamente a quién, a los buenos y afables. No, es que si me lo pides de buena manera, yo soy buena onda, yo te respondo bien. ¿Qué dice la Biblia? Sino también ¿a quién? A los difíciles de soportar. A ver, ¿qué entiende por difícil de soportar? Es difícil de soportar, ¿no? Eso es que cuesta trabajo. Eso es que dices, es que cómo me habla, es que cómo me dice, es que cómo, lo que sea. La Biblia dice, nos da la indicación, ustedes, doulos por amor, traten con respeto, aún a quien sea y no sea bueno, aún a los que sean difíciles de soportar. Y nos aclara, y sujétate no nada más a lo que estés de acuerdo, no nada más a lo que te guste, no nada más a lo que esto está bonito, aquí sí voy, ya, pues que no piensas que yo también me canso, que yo también hago, que yo también tengo, a mí también, no comí, no hice. La Biblia dice, con todo respeto. Y cuidado, porque aquí se les está olvidando a muchos el respeto. Y un día te vas a topar
No, no con el pastor o con el coordinador, porque pues, ¿cuántas veces no me ha pasado? Ya no soy el pastor, ya cuando se enojan, ya, ese Gamaliel, tú, ¿qué? No con el pastor. Te topas con Dios. Y espéreme, o sea, es que suena, le dije que esto es así medio acá, así, ay, pero le voy a explicar por qué y por qué debe haber orden. Y le repito nuevamente, en esta iglesia y para todos los servidores. Y si usted ahí en casa considera hacer caso a lo que la Biblia dice, lo animo a que sea respetuoso en todo, aunque su coordinador o pastor sea de esos pastores difíciles, ¿no? Dice Hebreos 13:17, ya que estamos echándole a los pastores, ¿no? Dice Hebreos 17, obedeced a vuestros pastores. Nuevamente, el concepto de sujeción, el concepto de obediencia. Obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos. Y nos da las razones, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y no crea que es porque nosotros vamos delante de Dios, ¿verdad? Ah, pastor, mira fulanito, Señor. No sé, ¿verdad? Ay, pues ahora no oro por ti y que se te cierren las ventanas de los cielos. No, porque si un día entendieran lo difícil que es cuando Dios te pone en una autoridad así, y lo vamos a entender un poquito. Hoy voy a tratar de explicárselos. Porque Dios en su soberanía, y soberanía significa que Él hace lo que se le da la gana. Eso significa soberanía. Él hace lo que se le da la gana. En su soberanía Él puso autoridades terrenales. Y Dios quiso investir con respeto. Dios le puso una investidura de respeto a personas. En el caso de la iglesia, a pastores que Él mismo instituyó, que Él mismo puso, le repito, en su soberanía. Porque los pastores o los coordinadores tenemos muchos errores. Y quizás como pastores es doble. Porque se supone que deberíamos de ser más, ¿no? O sea, leer más que todos, orar más que todos, echarle más ganas que todos. Pero ¿qué cree? Que los pastores, incluyéndome y todos los pastores, fallamos. Nos equivocamos. Tenemos nuestro momentum. Discutimos. Pecamos. Y a pesar de todas esas fallas que tenemos, Dios enviste de autoridad y de respeto a las personas que Él mismo delegó. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Yo les he dicho muchas veces cuando me dicen, ¿y por qué Israel fue el pueblo escogido por Dios? Porque Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Porque hace lo que se le da la gana. Y si te tengo que explicar, pues te diría, si escoge a los rusos, ¿qué diríamos? ¿Por qué escogió a los rusos? ¿No? ¿O por qué a estos? Bueno, la respuesta corta es porque Dios es soberano. Y Dios es un Dios de orden. Y Él pone orden y Él pone autoridades. Y a las autoridades que pone las enviste de respeto. Por ejemplo, la primera institución de autoridad que Dios instituyó fue la familia. Es la primera. Instituye la familia. Y en la familia, Dios, que es un Dios de orden, establece un orden. ¿Y cuál es el orden? El varón va a ser la cabeza del hogar. Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. ¿Y por qué el varón? Repita conmigo, porque Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Hace lo que se le da la gana. A pesar de que el hombre es como es, o sea como sea.
Y Dios al ponerlo, ¿por qué no a la mujer? Pues si pone a la mujer, ¿qué pasaría del otro lado? ¿Y por qué a la mujer? Bueno, porque Dios hace lo que se le da la gana, porque puede y porque quiere. Entonces Él pone Cristo como la cabeza del varón, el varón como la cabeza de la mujer. ¿Para qué? Para que dirija a su familia. Y al investirlo de esa autoridad, se demanda de la esposa y de los hijos que respeten. ¿A quién? A la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, porque es bueno, porque trae bendición a la familia. Los padres entonces, con la autoridad que son investidos, instruyen a los niños, dirigen a los niños, toman las decisiones. Los padres enseñan a los hijos a respetar a su mamá, enseñan a respetar a los profesores, a las autoridades. Después de la familia viene la iglesia. Y en la iglesia Dios estableció una cabeza. Es Cristo, es la cabeza ¿de quién? De la iglesia. Y en la iglesia Dios instituyó Efesios capítulo 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Quién lo hizo? Él mismo. ¿Quién es Él mismo? Dios, el Señor. Él puso apóstoles, pastores, maestros, a fin de que, profetas, evangelistas, a fin de que perfeccionar a los santos para la obra de Cristo en el ministerio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios pone a un pastor, Él mismo pone un pastor que con todos sus defectos lo enviste de autoridad y demanda de la iglesia ¿qué? Respeto. ¿Por qué? Porque eso trae bendición y orden. Y a los papás y a los pastores, Dios nos va a demandar como no tienes idea qué hicimos con lo que nos dio. Dice Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios 1, 22. Acompáñenme, por favor. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ahora, ocupa un concepto que les digo que para muchos es difícil de digerir, es una píldora difícil de tragar, que es la sujeción. Pablo ocupa esta palabra sujeción del griego, que es una palabra que se usa estrictamente en el ámbito militar. ¿Por qué Pablo ocupa esta palabra de un comando militar? Porque está comparando la mejor institución que nos enseña la sujeción son los soldados. Los soldados obedecen, no preguntan, ¿verdad? Siguen instrucciones, les dicen y firmes, y él ve y el soldado va, y a veces no saben ni qué ni nada, y hasta que llegan allá les dicen venimos por Osama Bin Laden, ¿verdad? ¿Alguien vio ese documental cuando fueron a capturarlo? Los de que estuvieron ahí, ellos dijeron ni supimos, nada más nos llevaron, nos dijeron qué, cómo, y hasta que lo capturamos nos dimos cuenta que era Osama Bin Laden. ¿Por qué? Porque es un concepto militar, porque se distingue. ¿De qué? De orden, de respeto y de sujeción. Y Pablo lo usa para aplicarlo a nosotros. ¿Qué significa? Que estemos dispuestos a seguir instrucciones. Eso significa sujetarse. Lo voy a repetir. ¿Qué significa sujetarse? Estar dispuesto a seguir instrucciones. Hacer lo que se te pide, cómo se te pide, cuándo se te pide. Esa es la sujeción. Y Dios en su soberanía, siendo la máxima autoridad, escogió a personas imperfectas, llenas de errores, para que gobiernen su iglesia.
Pasemos a los 12 apóstoles nuevamente. Marcos, capítulo 6. ¿Se acuerdan ustedes cómo eran los apóstoles del Señor? Eran, híjole, diría Timbiriche, unas fichitas, ¿no? ¿Sí se acuerda cómo eran todos ellos? Es más, en los 12 apóstoles estaba Judas, ¿sí o no? ¿Qué me dice de eso? Y aún así, Dios lo escogió y Dios le envistió y dijo, este va a ser un apóstol y va a hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Ahora ustedes recuerdan cuando les da autoridad, ellos no podían hacer nada, ¿verdad? Fueron, ay, es que los demonios, mira lo que nos hicieron, no nos hicieron caso y les puso un regaño, ¿se recuerdan? Porque no podían, hay una multitud, tienen hambre, pues denles de comer, ay, pero nosotros no podemos, no sabemos. O si fuera yucatecos, dirían, no lo aprendo. Y el Señor, pues ahora lo aprendes y vas. Entonces más adelante el Señor a esos imperfectos los enviste de poder y les dice, ahora vayan, prediquen, echen fuera demonios y sanen a las personas. Y cuando regresaron después de investirlos de autoridad y de respeto y salieron a las calles, ¿qué sucedió en las calles? Hicieron señales y prodigios. ¿Por qué? Judas estaba incluido en esos, no crean que Judas no. Judas estaba incluido en esos. Y Pedro, cuando estaba negando, estaba incluido en esos. Todos ellos. ¿Por qué? Porque Dios al imperfecto, al personaje que cualquiera diría, ay, yo estudié más que él, yo sé más que él, yo predico mejor que él, yo puedo organizar mejor que él, a ese imperfecto Dios lo escogió, lo envistió y hace por la investidura que tiene que logre hacer cosas. Entonces ellos regresan bien contentos y les dicen, Señor, hicimos esto y bien emocionados, ¿verdad? Marcos capítulo 6 versículo 7. Después de esto llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. ¿Y qué dice? Y les dio autoridad. Y les dio autoridad. ¿Qué es lo que Dios pide para los miembros de una iglesia respecto del pastor o de las personas que están al frente? Que obedezcamos, que nos sujetemos. ¿Por qué? Hebreos capítulo 13. Ya lo leímos, ¿no? ¿Lo leímos o no lo leímos? Sí, lo leímos. Ahora, obedezco, me sujeto y número 2, respeto. Principios para servir a Dios me demandan ¿qué? Respeto. Respeto. Miren, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 19. ¿Lo tiene? Porque leímos, ¿verdad? Que decía, aún a los difíciles, aún a los Judas, ¿no? A los gruesos, ¿verdad? También a ellos. Y dice el por qué. Primera de Pedro 2, verso 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué es lo que me está diciendo? Para Dios es bueno. ¿Por qué? Porque lo haces para Él. Recuerda, lo leímos en Colosenses al principio. Todo lo que hagas, hazlo para Dios. Y a veces no va a ser el mejor trato, a veces va a ser incluso hasta injusto. Y dice el Señor, cuando tú sufres el agravio, cuando tú lo haces para mí, delante de Dios, se recibe como un aroma agradable. El Señor está viendo, por causa de mí soportaste, por causa de mí lo hiciste.
Volviendo al ejemplo de los pastores, miren, vamos a ver los padres. Los padres son pastores en su casa, ¿sí o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Si tú eres papá, tú eres el pastor en tu casa. Tú eres quien dirige, quien enseña, quien sustenta, quien alimenta. ¿Y los papás somos imperfectos? ¿Ustedes qué dicen? Piensen en su papá. Ahora piensen en ustedes. ¿Nos equivocamos? ¿Somos imperfectos? ¿Cometemos errores o sus papás no? Sin embargo, la Biblia nos da una orden. Honra. A ver, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Dice algo de que si es bueno, si es malo, si te compró el helado, no te compró el helado, si te pagó la escuela, no te. ¿Dice algo de eso? ¿Por qué? Porque Dios los envistió de autoridad. Y como Dios es un Dios de orden, pide sujeción y respeto. Hay un ejemplo en la Biblia de esto, Génesis 9. ¿Se acuerdan de Noé? ¿Quién fue Noé? El que construyó. Vamos a interactuar. O sea, si les pregunto, contéstenme, no me tiren de a loco. ¿Sí se escucha? No me tiren de a loco. Es más, allá en casita también escríbanle. Aquí yo tengo un monitor y veo. Yo siento como que dicen, no, cállense delante de la presencia de Dios, nadie hable. Pueden hablar, pueden decir aleluya, gloria a Dios, ¿sale? No pasa nada. ¿Sí? Ok, vamos a ver si es cierto. Génesis 9 es este ejemplo y dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Y recuerden ustedes que los cananitas se convirtieron en enemigos del pueblo de Israel. Lo estamos viendo con Samuel, ¿se acuerdan? Con David, en Samuel. Todo el pleito que traen ahí con los filisteos, ¿verdad? Verso 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después bajó el agua, empezó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Qué hizo Noé? Se equivocó. Cometió un error grande. El siervo de Dios se equivocó. El que escuchaba la voz audible de Dios. El llamado de Dios que le dijeron, mira Noé, todos van a estar contra ti, tú dale. Y él obedeció y permaneció y hacía todo. Cometió un grave error, se emborrachó, un mal padre. ¿Y qué hizo su hijo cuando vio a su papá que se equivocó? Verso 22. Pero Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Cam? La palabra vio se traduce con un vio de burla. Ese es el sentido. Vio con burla. Ahí está, mira, el pastor es un hipócrita, mira, predica esto y hace esto, dice esto y acá. Ese fue el vio de Cam. Y fue con sus hermanos, ¿verdad? Miren, ahí está nuestro padre, desnudo, briago. En ese sentido lo hizo. Faltándole al respeto, se le olvidó que fue quien le dio de comer, quien le dio su primera oportunidad, quien estuvo orando por él, quien lo ha animado, quien lo ha levantado, quien le ha soportado errores, quien ha hecho un montón de cosas. Se le olvidó. ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? No hago y qué. Entonces olvidó que lo criaron. Como dicen por ahí, ya se sintió grandecito. Le dieron un tabiquito. Ahora vas a hacer esto y ya. Ya no voy a ustedes vayan. Yo soy siervo, yo ya no trabajo. Ahora tú trabaja, tú haz, tú ve, tú. Lo hizo con burla, con mofa.
con falta de respeto. Hay algunos que dicen que violó a su papá, pero está en una suposición, porque no hay una evidencia determinante para decir que fue eso. Pero lo que sí nos deja ver aquí es que le faltó el respeto a su papá. ¿Qué hicieron sus hermanos? Verso 23. Sem, Cam y Jafet tomaron la ropa y las pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y le dijo, fíjense qué fuerte: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. ¿Se equivocó Noé? Sí. ¿Qué demanda Dios de sus hijos? Honra y respeto. Y quien no lo hizo, sufrió esta maldición. Ahora, ¿los pastores nos equivocamos? Sí. ¿Los coordinadores se equivocan? Sí. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice que tenemos que hacer? Pablo le escribe a Tito lo siguiente: otro rasgo que debemos de tener es ser agradables. Otro principio del servicio bíblico, y les repito, aquí en la iglesia, aquí, por eso les pido escríbanlo, porque esto es como nuestro manual, ¿verdad? Para todos los que entran a algún área de servicio. Agradables. ¿Qué significará ser agradables? ¿Que debo de tener una sonrisa o qué? ¿No? Vamos a ver. Tito capítulo 2 versículo 9. Tito capítulo 2 versículo 9. Dice así: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Que, léanlo conmigo, agraden en todo. ¿Y qué más? ¿Sí lo leyó o no lo leyó? Y es que yo cuando lo leí dije, no puede ser, ¿en serio dice eso la Biblia? Vamos a entender qué significa el concepto de ser agradable. El concepto de ser agradable tiene que ver con lo que dice: no seas un respondón. ¿Qué entendemos por ser un respondón? ¿Sí lo entendemos el concepto o no? Porque no es que des una respuesta, ¿verdad? No es de que me preguntaste, te doy una respuesta. ¿Cómo? Con rezongo, ¿verdad? Te dicen algo y hazlo tú. ¿Yo por qué? Ay, otra vez. Respondón se refiere a eso, ¿verdad? Pues, etcétera, etcétera. Es que no quiero decir nada porque les dije al principio, ¿verdad? Esto es para todos y para nadie, ¿verdad? Para todos y para nadie. Entonces, agradable, ¿a qué se refiere? Agradable conlleva el sentido de hacer bien las cosas de manera que lo que haga sea agradable. A eso se refiere. Déjeme ponerle un ejemplo que, aunque es burdo, no quiero bajarle la importancia de ser agradable. Llegas a la casa y te piden un vaso con agua, ¿no? Vamos a hablar ahora de las esposas. El esposo, amor o vieja, o no sé cómo, ¿verdad? Yo no me atrevo a decirle a mi esposa vieja, ¿verdad? Pero sé que algunos lo hacen. He escuchado unos que, betarra, hágame usted el favor, betarra. No sé, como sea. ¿Me sirves un vaso con agua? Y entonces, ¿qué no tienes manos? ¿Qué no puedes? ¿No ves que estoy haciendo esto? ¿No ves que estoy haciendo lo otro? Entonces va con el vaso con agua. Ahí está. Obedecí, ¿no? Me sujeté, ¿no? Lo hice. Pues sí lo hiciste y todo, pero no fue agradable. Y fue respondón, ¿no? Es a lo que se refiere.
cuando sirvas y hagas algo, evita como der lugar esa conducta en tu corazón, en tus labios, en todo lo que hagas. Sé agradable. Mire lo que dice el versículo 10. Pensando en respondón, ¿saben qué teológicamente del griego significa respondón? Respondón. Versículo 10. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Ven el contraste de ser respondón? Nos habla de no defraudar, de ser fieles. Y la fidelidad es una virtud que se está perdiendo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Nos olvidamos de echar raíces. Nos olvidamos de amar nuestra iglesia. Olvidamos la fidelidad. Y sigue diciendo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ahora, quiero que vea esta diferencia. El servir fielmente como para el Señor, obedecer, respetar, no te definen como cristiano, ¿ok? No te define como cristiano. Lo que te define como cristiano es haber muerto y nacido de nuevo, ser salvo, ser justificado y santificarte día con día. Eso es un cristiano. Pero cuando tú obedeces, cuando tú haces las cosas de una manera que agradan, cuando no eres un respondón, entonces la Biblia dice que tu conducta adorna la doctrina. Fíjense qué bonito piropazo. Cuando eres afable, cuando te están gritando, pero tú eres esto y no me hiciste y no me diste, y tú eres manso, mansa, te contienes y haces lo que Dios dice. La palabra del Señor dice, adornas la doctrina. Es decir, que lo que has aprendido, lo que se te ha enseñado, hace match con quién eres. Y te voy a decir algo, la gente se va a dar cuenta. La gente entiende, cuando ven que ahí está diciéndole y haciendo y gritando y esto y lo otro, los que están alrededor, no crean que se ve así bien bravo, ¿verdad? Bien brava. Yo gané la discusión. Perdiste en todos los sentidos. Y cuando creen que perdiste, hombre, ¿cómo te digo? Yo le hubiera dicho, yo le hubiera respondido, yo, etcétera, etcétera. Pero tú haces lo que la Biblia te dice, dice el Señor, adornas la doctrina. ¿Cómo ven? ¿Será necesario o no será necesario? ¿Cómo puedo lograr todo esto? O sea, esta conducta. Me dice la Biblia, temiendo a Dios. Colosenses 3:22. Regrésese a Colosenses, que es el que estamos estudiando. Colosenses 3:22. Lo hago temiendo a Dios. Dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Se fijaron? ¿Dónde está la clave? No lo hagas para que los hombres, las personas te miren, se agraden. Piensa en esto. Dios te está observando. Dios te está viendo. Aquí entre nos, ¿cuántas veces has dejado de hacer algo porque te están viendo? Chamaco, pero llegando a la casa, nada más donde no nos vean. ¿Sí o no? ¿O nada más yo? ¿Por qué? ¿Por qué te contienes? Porque te están observando. Porque te están viendo, ¿no? Bueno, debes de pensar esto. Dios te está viendo, te está observando, te está escuchando, ¿no? Si tú lo haces sirviendo al ojo porque quieres agradar al hombre, se convierte en un lazo y vas a perder. Ahora, ¿cómo tomas el hecho de que Dios te esté observando todo el tiempo?
¿Como una amenaza o como una bendición? Porque para muchos puede ser una amenaza. Dios me está viendo, ay, me está respirando aquí, ya déjame, necesito ser libre, necesito hacer, porque lo tienes aquí. Para otros puede ser una bendición. Dios me está viendo. Y dice la Biblia, Él no se cansa, Él no duerme, siempre está despierto. ¿Sí o no? Verso 22. Sino con un corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora nos habla del corazón. ¿Por qué? Porque el corazón son las intenciones ocultas, no lo que se ve. Porque por fuera puede estar, ay, sí, pero por dentro, ¿cómo estás? Ay, si pudiera ser, y si pudiera. Y dice la Biblia, mira, Dios no está mirando el exterior. Dios está mirando lo que sucedió en tu corazón. ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Si en tu corazón dices, ay, Señor, esto estuvo mal, me está ofendiendo, me lastimó, etcétera, etcétera, pero se lo entregas a Dios, te lo entrego. O es más, ni dices nada, nada más aguanto vara, ¿no? El Señor lo recibe. Versículo 23. Y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ahora, la palabra hacedlo de corazón, la palabra hacedlo no se refiere al puro hecho de hacer, sino de compromiso. Comprométete, es lo que está diciendo. Lo que hagas, comprométete con el Señor, de corazón. Haz un compromiso de corazón. La palabra corazón es tan pronto, con velocidad, con ánimo. O sea, algunas versiones, si tienes una versión diferente a la 60, no dice corazón, dice ánimo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Comprométete con siguiente principio de servir con buen ánimo. ¿Cómo tengo que hacer las cosas? Me voy a comprometer con buen ánimo. Antes del congreso, de que empezara, llamé a los servidores, ¿se recuerdan? Les dije, vénganse, todos los servidores, vénganse. Y les di una advertencia. Sabía que iba a suceder. Y les dije, hermanos servidores, prepárense. ¿Por qué? Porque va a haber estrés. Porque vamos a tener que hacer muchas cosas. Te van a tratar mal, te van a decir mal, va a fallar esto, va a fallar lo otro. Prepárate en tu corazón. Y les dije, preparen desde ahora su respuesta. ¿Cómo vas a responder cuando esto suceda? Pero muchos no creyeron, no escucharon, no se comprometieron con buen ánimo. ¿Y qué pasó? Reprobaron. ¿Y qué es lo que dice Dios? Necesito de ti compromiso. Compromiso. Te van a hacer, te van a decir, pero tú hazlo con buen ánimo. Romanos 12:11 dice así: en lo que requiere diligencia. ¿Qué significa diligencia? En lo que tienes que hacer, en lo que se requirió que se hiciera, cuándo, cómo, dónde te dijeron que tenías que hacer, en lo que requiere diligencia, dice la Biblia, no perezosos. ¿Qué significa fervientes en espíritu? Con buen ánimo. Eso significa, con buen ánimo sirviendo al Señor. Lo contrario del ahorita, después, descuida su área de servicio, se le pidió, se fue, no puso, no quitó, no prendió, no apagó. Y dice la Biblia, vamos a tener buen ánimo, a hacer las cosas, a ser diligentes, a tener un espíritu ferviente. Esto, si yo no lo hago, no funciona. Miren, tan sencillo que cuando no teníamos quien prendiera las luces, prender estas luces. Y si no está el encargado, ¿y ahora quién le sabe?
nadie. Y habrá quien pueda decir, ay, mi área no es importante, yo solo prendo una luz. ¿Qué crees? El atalaya no puede descuidar su puesto que se le dio. Tiene que estar ahí diligentemente. Y vamos a terminar verso 24. ¿Quieren escuchar las bendiciones de hacer lo que acabamos de ver? Agárrense. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. A ver, vamos a leerlo, es que este está poderoso, ¿no? Está poderoso. Verso 24, vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirves. ¿Quién me va a pagar? El Señor. ¿Quién me va a dar la herencia en gloria? El Señor. No busques aquí nada. No busques un ascenso, no busques un reconocimiento, no busques una honra, no busques que me traten, que me digan, entrégale al Señor, sirve al Señor, entrégate al Señor. Dice la Biblia, los gentiles buscan estas cosas, pero no ustedes. Ustedes van a ser como yo, dice el Señor, servidores. ¿Ahora entiende? No es tan malo, ¿verdad? Les digo, yo soy un doulos por amor, un servidor por amor. Pónganse de pie, por favor.